Bueno, vamos a estudiar ahora el cálculo de recipientes a presión de pared delgada. El diseño, vamos, de recipientes a presión de pared delgada, ¿sí? ¿Cuáles son los recipientes a presión de pared delgada? Bueno, ejemplos son las tuberías por las cuales circula un fluido a presión, un líquido o un gas a presión, bombeado el líquido o comprimido el gas a presión alta, son recipientes a presión de pared delgada. También los domos de las calderas, ¿sí? Los separadores o cilíndricos, ¿sí?, de la industria petrolera también son ejemplos de recipientes a presión de pared delgada, ya sean los verticales o los horizontales. Los tanques de almacenamiento llamados salchichas y los tanques esféricos llamados esféricas también de almacenamiento son ejemplos de recipientes a presión. Ahora es importante hacer notar que los recipientes a presión, ¿sí?, llevan una válvula de seguridad, la cual abre a una presión menor a la cual reventaría, o sea, a la cual se excedería el esfuerzo máximo que soporta el acero con el cual está hecho el tanque, ¿sí? Entonces, esto es porque hay una diferencia entre estos y los tanques de almacenamiento atmosféricos de la industria petrolera, los cuales manejan presiones en su cúpula también, pero muy bajas, las presiones de pulgadas de agua. Y entonces, en lugar de llevar una válvula de seguridad para relevar, se utiliza una válvula de presión y vacío, cuya única función es evitar que cuando reciba el tanque, la cúpula se infle tantito y cuando se bombee, pues baje, lo cual dañaría la soldadura que la sujeta al cuerpo cilíndrico de dicho tanque. Ahora bien, tenemos también otros recipientes que son los recipientes a presión de pared gruesa. Los recipientes a presión de pared son ejemplos, los barriles de las armas de fuego. En este caso, el espesor de la pared es muy grande, ¿sí?, de tal manera que el cociente del diámetro externo de dicho barril al espesor de pared es menor de 10. Mientras que en el caso de lo que vamos a estudiar, los recipientes a presión de pared delgada, el cociente del diámetro externo entre el espesor pues es mayor que 10, son delgados, su pared es delgada. Ahora bien, hay que hacer ver que como manejan presión, esta presión interna tiende a inflarlos, como consecuencia aparecen esfuerzos de tracción en las paredes del mismo. Entonces tienen dos esfuerzos de tracción, unos perpendiculares al eje del recipiente, que le llamamos ST1, ¿sí? ST1, también le llaman esfuerzo en el aro, esfuerzo circular, y otros a lo largo de paralelos al eje del recipiente que le llaman esfuerzos longitudinales. Entonces vamos a ver que los esfuerzos perpendiculares son el doble, tienen un valor del doble de los esfuerzos longitudinales, por lo tanto los que mandan son los esfuerzos perpendiculares o esfuerzos en el aro llamados ST1. Ahora, también por supuesto aparecen esfuerzos cortantes en las paredes, pero vamos a ver que dichos esfuerzos cortantes también valen la mitad del esfuerzo perpendicular, del esfuerzo en el aro. Por lo tanto, podemos decir que ST1, el esfuerzo en el aro, es igual a 2 veces ST2, o sea, el esfuerzo longitudinal, y es igual a 2 veces el SS máxima, o sea, el esfuerzo cortante máximo. Entonces, lo importante es calcular el esfuerzo ST1 y a lo que vamos es encontrar las ecuaciones que sirven para esto. Vamos entonces ahora a empezar a leer. Cálculos de recipientes a presión de pared delgada, servidor Julio César de Jesús Balanzá Chavarría. Son recipientes que contienen varios fluidos a presión, pueden ser gases o líquidos. Los domos de las calderas, las tuberías, los separadores de fluidos en la industria petrolera, los tanques llamados salchichas y los tanques esféricos llamados esferas en la industria petrolera son ejemplos de recipientes a presión. Los recipientes a presión no tienen válvula de presión y vacío, como es el caso de los tanques de almacenamiento o atmosféricos, que sí la tienen. En su lugar tienen una válvula de seguridad que releva la atmósfera a una presión de un fluido dentro del recipiente superior a la atmosférica y mayor a la que manejan los tanques atmosféricos, ¿sí? Es una presión alta que puede reventar el recipiente. Dicha presión depende de la presión a la que trabaje el tanque de acuerdo a normas o a la experiencia, de acuerdo al estado que guardan las paredes del recipiente. Si ya sabemos que nuestro recipiente pues está muy deteriorado externamente, entonces ya tenemos que trabajarlo a una presión un poco menor para evitar algún accidente. Ahora dice, puesto que la presión dentro del recipiente tiende a inflarlo, aparecen esfuerzos de tensión en las paredes del mismo.
Para el cálculo y diseño de los recipientes a presión y selección de los materiales que se utilizarán, tendremos que calcular dichos esfuerzos de tensión, que reciben el nombre de esfuerzo en el aro, que denotaremos por ST1, y esfuerzo longitudinal, que denotaremos por ST2, así como el esfuerzo cortante máximo en las paredes del recipiente, que denominaremos SS max. Dichos esfuerzos están mostrados en la siguiente figura, actuando sobre un prisma elemental localizado en la pared del recipiente, los cuales, como dijimos, están causados por la presión P minúscula dentro del recipiente, la cual tiende a inflar. Y bueno, aquí tiene una sección de un tubo o de un recipiente de estos y un prisma, y se observan los ST1 perpendiculares al eje, que son los más grandes, son el doble de los ST2, que son paralelos al eje. P minúscula es la presión dentro del recipiente que que produce estos esfuerzos, ¿sí? En nuestro estudio encontraremos que el esfuerzo ST1 o esfuerzo en el aro tiene una magnitud del doble del esfuerzo ST2 o esfuerzo longitudinal. Si nosotros giráramos el prisma un cierto ángulo, veríamos que los esfuerzos ST1 y ST2 disminuyen su máximo mostrado y empiezan a aparecer esfuerzos cortantes en las caras del mismo hasta tener un valor máximo. Cuando el giro del prisma sea de 45 grados, por lo que podríamos decir que la relación de magnitudes de dichos esfuerzos es ST1 es igual a 2ST2 y es igual a 2SS máximo. El ST1 es el grande. El cálculo de estos esfuerzos nos permitirá ir a las tablas de los fabricantes de aceros para seleccionar el más adecuado. Los nombres de esfuerzo en el aro y esfuerzo longitudinal se pueden deducir de las siguientes figuras, y aquí tenemos una sección longitudinal del recipiente y se tienen los esfuerzos ST1 perpendiculares al eje del mismo. Estos esfuerzos se manejan en la industria en kilogramos sobre centímetro cuadrado o en libras sobre pulgada cuadrada. Ahora, por ahí anoté la equivalencia, un kilogramo sobre centímetro cuadrado pues es igual a 14.2 libras sobre pulgada cuadrada, y entonces dice esfuerzo en el aro ST1, aro rectangular perpendicular al eje del recipiente. Y ahora aquí tenemos el esfuerzo longitudinal. Se tiene un corte, una sección transversal, es el ST2, que como dijimos es la mitad del otro. Dice, para la deducción de las ecuaciones que permiten evaluar estos esfuerzos, utilizaremos las leyes básicas de la estática y la definición de esfuerzo unitario. Sí, dice, diferencia entre cilindros de pared gruesa y cilindros de pared delgada. Un cilindro es de pared delgada cuando hay una gran diferencia entre el espesor de la pared y el diámetro del mismo. En un cilindro de pared gruesa no sucede lo mismo. Por otro lado, la distribución de esfuerzo en el espesor de las paredes del cilindro de pared delgada es uniforme, mientras que en el cilindro de pared gruesa no sucede así. Los cilindros de pared gruesa son los que constituyen los barriles o cañones de las armas de fuego. En nuestro estudio veremos el diseño de un cilindro de pared delgada. Y aquí tenemos dos secciones transversales, la de la izquierda, en la esquina superior izquierda tenemos una sección transversal de un cilindro de pared delgada. Como se observa, T es muy pequeñito en comparación con el diámetro externo del cilindro, y dice, de una manera general, D entre T es mayor que 10, es mucha la diferencia. Entonces, el área del espesor de la pared, pues es igual al perímetro, 2πr, por el espesor de la pared. Esto nos da el área del espesor de la pared. Sí. Y del lado derecho tenemos un cilindro de pared gruesa, como se ve T es muy grande y D entre T pues es menor que 10. Dice, deducción de las ecuaciones que nos permiten calcular el esfuerzo en el aro. Y entonces tenemos aquí un corte longitudinal de un cilindro de este tipo, cilíndrico, ¿sí? Y DF es una fuerza que estamos dibujando, una fuerza diferencial producida por la presión, que la estamos dibujando a partir del centro, ¿sí? Esta DF. Y esta DF actúa sobre un área diferencial de A que vale L por ds, en que L es la longitud que estamos considerando y ds es la diferencial de arco que estamos considerando, ¿sí? Y acá dice dF es igual a P, la presión, por dA, pero dA es igual a ds según vimos, por lo tanto dF es igual a PLds, pero ds es igual a R de teta, en que d teta debe estar en radianes. Por lo tanto, dF es igual a PLR de teta. Ahora, aquí de la figura se observa, miren que dF coseno de teta de 0 a 90 grados actúan hacia la derecha, mientras que de 90 grados a 180 grados actúan hacia la izquierda. Por lo tanto, se anulan. Y las únicas fuerzas que sí actúan son las dF seno de teta que se suman verticales, ¿sí? Tenemos también la longitud L, la fuerza P en la pared, ¿verdad? Del otro lado hay otra fuerza P igual, aunque no está dibujada,
¿sí? Y D es el diámetro del externo del cilindro. Dice, de las figuras se observa que las df coseno de teta se anulan. También se observa que las df seno de teta se suman. La suma de estas componentes verticales será f igual a integral de 0 a teta igual a pi de df seno de teta es igual a integral de 0 a pi también de PLR, que es df por el seno de teta por d teta. No aparece el d teta acá, pero bueno, debe de aparecer, sí, es d teta. Y esto es igual a PLR por la integral de seno de teta, que es menos coseno de teta, y va de 0 a pi. Esto es igual a PLR por el menos coseno de pi, ¿sí?, más el coseno de 0, ¿verdad? Y entonces f es igual a 2PLR y por lo tanto f es igual a 2PL por el diámetro, ¿sí? En esta ecuación, F es la fuerza resultante debido a la presión del fluido dentro del recipiente. P minúscula es la presión del fluido dentro del recipiente en libras sobre pulgada cuadrada. D es el diámetro del cilindro en pulgadas y L es la longitud del recipiente. En esta ocasión se observa que LD es el área proyectada en el plano horizontal de la media caña. Es un área rectangular. Por lo tanto, la fuerza resultante es igual a la presión por el área proyectada. Ahora, para encontrar P, fuerza en el aro, P es igual a la fuerza resultante entre 2, pero F es igual a P minúscula, debe ser P minúscula I, D por L. Por lo tanto, P es igual a P por D por L entre 2. Para encontrar ST1, esfuerzo de tensión en el aro, ST1 es igual a P entre el área, en que A es el área del espesor de la pared del aro, que es TL, ¿sí? Y como P es igual a PRL, entonces tenemos que ST1 es igual a PRL entre TL. Por lo tanto, ST1, el esfuerzo perpendicular al eje del recipiente, es igual a PR entre T, ¿sí? Es el esfuerzo en el aro o esfuerzos circunferenciales, que es el más grande. Ahora, cálculo del esfuerzo longitudinal ST2. Y tenemos otra vez dibujado aquí la tapadera o domo. La fuerza de tracción T o fuerza longitudinal de esfuerzo, de acuerdo a la figura, es T es igual a P minúscula por el área pi r cuadrada, que es la ecuación 1, en donde T es igual a fuerza de tracción longitudinal, pi r cuadrada es el área proyectada del semisfera en un plano vertical, y P es la presión del fluido dentro del recipiente. También tenemos aquí que A es igual a 2 pi r, el área sobre la que actúa esta fuerza es igual a 2 pi r por T, el espesor. A es el área sobre la que actúa esta fuerza T. Entonces, T es igual a ST por 2 pi RT, ¿sí? ¿Sí? Es el esfuerzo por el área, ¿sí? En que 2 pi RT es el área del espesor en la pared del anillo, igualando 1 con 2 se tiene que ST2, 2 pi RTT es igual a pi r cuadrada P, de donde ST2, 2T es igual a PR, ¿sí? Se van las R's ahí, y ST2 es igual a PR entre 2T. Ese es el esfuerzo longitudinal. Observamos que ST1 es igual a 2 ST2 por el 2 que está en el denominador. Se observa entonces que efectivamente ST2 es la mitad de ST1, por lo que para seleccionar el acero del recipiente necesitaremos el mayor esfuerzo, o sea ST1. En el caso de los tanques esféricos, en este caso solo habrá ST2. Ahí no hay eje, ¿sí? Son esféricos, que será con el que se diseña. El máximo esfuerzo cortante, SS máxima, en las paredes del tanque, salchicha o tubo, usando el círculo de Mohr que ya no se muestra, encontramos que ST1 es igual a 2 ST2 es igual a 2 SS máximo, o bien SS máximo es igual a ST1 entre 2.